Mm. Vamos a la última sesión, a la recta final de este seminario. Entramos a la sección del Camino del Diamante, el Vajrayana. Aquí los comentarios van a ser muy breves y luego más bien voy a utilizar citas, porque hay que ser muy preciso y no echar rollo y ni sé ni qué decir, etcétera. Así como el Hinayana, el método de conocimiento, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Observación directa, ¿verdad? Muy bien. En el Mahayana, la inferencia lógica, ¿verdad? No observación directa, sino inferencia lógica. Hay un libro que les voy a mostrar al final que habla muy claramente de las diferentes maneras de conocer. Se habla de inferencia lógica, eh, percepción directa, luego inferencia, percepción yoica, en fin, es muy interesante. Y entonces cuando llegamos al Vajrayana, pues ya esta forma de conocer directa no es válida. Por más que observes, nunca vas a percibir una naturaleza búdica. Es una cuestión de preguntarte y decir, a ver, ¿la voy a ver? Tampoco, aunque uses todo el poder de tu inteligencia, puedes relacionarte con la naturaleza búdica. No funcionan esos métodos. Y a falta de una manera pues más precisa de comentarlo, como lo explican nuestros maestros, es que hay una manera diferente de conocer que se llama intuición. Es un poquito difícil porque es una palabra que está muy desgastada, ¿no? ¿Cuál es tu intuición? Y ahí dices cualquier jalada que se te ocurra. O la intuición femenina, o la intuición masculina, o la que sea, ¿no? Sin embargo, es una forma de conocer distinta a las dos anteriores. Es difícil describirlo porque precisamente forma parte de como de la falta de contundencia de la expresión del lenguaje, pero en realidad es que no es ni con los sentidos, ni el mental siquiera, ni tampoco con el uso de la inteligencia, sino como una especie, por decirlo así, como de llamado, ¿verdad? No es un llamado divino, ni mucho menos. Bueno, sí es divino en el sentido divino budista. Se dice que tan solo la conciencia primigenia conoce a la conciencia primigenia, nadie más la puede conocer. El superior puede conocer al inferior, pero el inferior no puede conocer al superior. Entonces, cuando escuchas las enseñanzas del Tathagata Garbha, de la naturaleza búdica, o te llama o no te llama. Dices, o dices, es una hiperjalada, no manches, quizá como extremo, o dices, oye, me suena, hay sustento y hay una sensación en mí, hay un jalón que digo, oye, esto es muy poderoso, esto es muy valioso, esto quiero explorarlo, ¿no? Me habla y me hace así, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y esto es, por decirlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera como la intuición. Y digamos que si al escuchar estas enseñanzas que son, si hay algo que es vasto, complejo, profundo y abarcador, es el Vajrayana, ¿no? Hay millones de tantras, se dice, en las enseñanzas budistas de muy diferentes tipos. Realmente es una estructura súper, súper, súper compleja, que tiene su razón de ser siempre, como creo que en este momento podemos vislumbrar todos, como siempre ocurre en el Buda Dharma, siempre hay una razón de ser, ¿no? Como se dice, si hubiera una sola enseñanza y con eso alcanzáramos la iluminación, el Buda no nos complicaría la vida. O sea, no nos quiere complicar la vida, ¿no? ¿Por qué las enseñanzas tienen tal grado de complejidad y tal grado de variedad? Pues porque así es nuestra mente, ¿no?
y porque Lenche es diferente de Pepita y de Juan y de José. Cada uno tiene sus propensiones, sus habituaciones, su historia personal desde el tiempo sin principio, etc. Entonces, ¿por qué estas enseñanzas son así de esta vastedad, de esta amplitud? Pues porque el Buda nos quiere ayudar. Y si no, es una, es otra, o 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 es otra, y así otra y otra y otra, ¿no? Aunque en realidad podríamos decir que es la terrible dificultad de la sencillez, ¿verdad? Existe dentro del el Vajrayana con forma, que son las prácticas del estadio de generación y de completitud, que es, digamos, todo el Vajrayana como lo conocemos. Ahora vamos a hacer una práctica de Avalokiteshvara dentro de un ratito. Forma parte del estado de generación, cuando nos imaginamos que somos un Buda y todo lo del entorno es un Buda verso, etc. Pero después, dentro del estado de completitud o de perfeccionamiento, hay con forma y sin forma también, ¿no? Como las prácticas del tumo, del furor interior, donde aquí, con las prácticas del estado de generación, todo es imaginación. Todo lo visualizamos y el poder que usamos es el poder de la imaginación. Y entonces a través de la imaginación, de lo que es posible, lo volvemos realidad a través de la designación conceptual, a través del poder de la imaginación. Sin embargo, en el estado de completitud, aún dentro del Vajrayana general, que se llama, este tipo de prácticas trabajan con la manipulación y con la influencia que podemos tener sobre nuestras energías sutiles. Y entonces la premisa, el supuesto, la plataforma de trabajo parte de la base de que no pueden operar al mismo tiempo la conciencia burda, la conciencia sutil y la conciencia más sutil. Y al manipular y dirigir las energías sutiles al canal central, deja de operar la mente burda y entonces opera la mente más sutil, ¿verdad? Y estando en la mente más sutil, entonces ya dejamos, ya mediante el proceso de visualizaciones y manipulaciones de energía, que es un tema complicadísimo, que requiere un grandísimo esfuerzo y la manipulación del cuerpo, etcétera, es para jóvenes y gente que está con mucha energía física, etcétera, en general. Trabaja entonces con vivenciar a través de acallar, por decirlo de alguna manera, de suspender, me gusta más, la mente burda y la mente sutil, trabajar con la mente más sutil. A quien todo esto le parezca chino, pues ya, o sea, simplemente lo escucha y se acabó, ¿no? Y así se trabaja con el estado de generación, que se supone un preámbulo para el estado de completitud, ¿verdad? Los 6 yogas de Naropa, etc. Pero después del Vajrayana, después del estado de completitud, de generación y completitud, viene todavía más, un nivel superior, digamos, en la clasificación de, para quien le haga sentido, de la escuela Ñima, están las 3 vehículos sútricos, el Shravakayana, el Bodhisattvayana, que es mucho de lo que hemos estado trabajando, el Hinayana, el Shravakayana, o el Shravakayana y el Patriakabudayana, no, Patriakabuda, sí, ¿verdad? Sí, Patriakabuda, los budas que se enseñan a sí mismos, y el Bodhisattvayana, estos son sútricos. Luego vienen los 3 santas externos y luego los 3 santas internos. ¿Ok? Y entre los 3 santas internos hay una relación 1 a 1. Es simplemente la referencia, igual no es tan importante en este momento, pero que tengamos la referencia. El Mahayoga corresponde al estado de generación, el Anuyoga al estado de completitud y el Atiyoga es el Vajrayana sin forma que corresponde al Dzogchen y al Mahamudra. ¿Ok? Y en el Dzogchen y en el Mahamudra, que desde el punto de vista de los practicantes del Tantra de generación y de completitud dicen, no, esto es una jalada. O sea, siempre para arriba es una jalada, ¿no? Así como en el camino sútrico dicen, oye, por mucho que te imagines que eres un Buda, no manches, no eres un Buda, aunque te lo imagines y aunque pretenda hacerlo, porque desde ese sentido no tiene sentido, porque si no partes que tienes naturaleza búdica y puede irse todo al vacío, pues no hace sentido, ¿no? Pero luego llega la enseñanza de la gran perfección y del Mahamudra, que te dicen, oye, no tienes que hacer todo este tema de visualizarte y los mantras y la visualización, y es un chorro de chamba. Tan solo abandona
tu realidad de ser un ser sensible. No hagas nada. ¿No? Y existen, son enseñanzas también extensísimas, y entonces hay una enseñanza y enseñanzas que te orientan, que te ayudan, por supuesto, y ahí es imprescindible en tener todos los antecedentes, por si no nomás estás perdiendo tu tiempo, en que detienes toda actividad como ser sensible, no como ser humano, como ser sensible, o sea, no eres humano, ni siquiera ser sensible tampoco, y entonces te quedas con lo que queda. Una vez que tuviste las 3 actividades de cuerpo, las 3 actividades de palabra y las 3 actividades de mente, y lo que queda, después de que te hiciste todo eso, es tu naturaleza búdica. Y con eso trabajas. Y ahí moras. ¿Y qué tienes que hacer? Nada. Tan solo morar en la naturaleza búdica. Claro, ajá, hay que morar en la naturaleza búdica, ¿verdad? Y aquí la referencia, simplemente por comparación, aquí en las prácticas del estado de generación, nos estamos imaginando que eres un Buda, etcétera, ¿no? Y en la fase culminante de las prácticas de la gran perfección, que son 2 partes, el trekshu, el corte directo, que son prácticas para acceder a la naturaleza búdica, bajo el supuesto que ya estás en la naturaleza búdica, viene la fase culminante, que se llama el tugyal, el cruce directo. Y ahí no te estás imaginando, ahí ves, percibes con estos ojos, percibes la naturaleza de las cosas como son. Claro, estás morando en la naturaleza búdica. Y ahí, bajo el supuesto del Mahamudra y de la gran perfección, no tienes que desvanecer la mente burda y la mente sutil para que opere la mente más sutil, sino que operan como ahorita, todas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, el supuesto es que actúas como Buda, pero nunca como ser sensible, pero haces todo, vas al baño, vas a hacer pipí, vas al súper, interactúas con las personas, pero nunca te apartas de la naturaleza búdica. Bueno, espero que este rollo haga sentido, simplemente como macro referencia. Ahora lo que vamos a hacer es entrar al camino del diamante, a hacer una práctica. Bueno, vamos a hacer una práctica previa al camino del diamante, que es el estado de generación. ¿Cuál es el sustento para poder imaginarnos como Buda? Creo que ya hemos abonado un poquito a eso. Pues que no somos no somos humanos intrínsecamente, de entrada. En el siguiente nivel, no somos ni siquiera seres sensibles. La diferencia, ¿sabe? ¿No? O sea, está la mente burda y luego la mente el sustrato. La mente sustrato se dice es como una conciencia, ¿cómo se llaman estas células? Una conciencia madre, como las células madres, que la célula madre, igual de una barrabasada, doctor, pero la célula madre se convierte en hígado, se convierte en, no, dependiendo de las condiciones y todo. Entonces, la conciencia sustrato se convierte en un ser humano, se convierte en un preta, se convierte en un, etcétera, dependiendo de las condiciones y del karma, pues, que traes, ¿no? Entonces, es una especie de conciencia sustrato, que esa es samsárica, y eso es lo que establece la continuidad de nuestras infinitas vidas desde el tiempo sin principio. Las semillas kármicas se guardan en la conciencia sustrato, de eso significa sustrato. El alaya vishñana, alaya, Himalaya, los Himalayas, alaya, almacén, hielo, es el almacén del hielo, el Himalaya, ¿no? El alaya vishñana, ¿no? La conciencia sustrato, ahí están guardadas todas las impresiones y las energías kármicas que nos propelen, nos llevan de una vida a otra. Esa también, pareces el corte, el trekshu, rompes a través de la conciencia sustrato. Y si logras eso, a través de lograr, de entender, de asimilar la vacuidad de la mente sustrato, primero te deshaces de la tendencia de la existencia inherente de la mente burda, logras el shamatha, sin shamatha no hay manera. Logras el shamatha y estando en shamatha, que estás en la conciencia sustrato, dentro de la plataforma del shamatha, practicas vipassana para lograr la ausencia de inteligencia inherente de la mente sustrato
Y cuando rompes eso, lo que queda es la conciencia búdica. Y sobre ese supuesto es la estructura ideal para practicar el Vajrayana. O para practicar el Sokshin y el Saksha. Ahí directamente ahora sí. Pero como no hemos logrado, nos dicen, oye, no te preocupes. Y ves, no te preocupes. Imagínate que ya lo lograste. Entonces en el Vajrayana decimos, ok, me queda claro el camino. Quiero. Pero como todavía no estoy ahí, tengo todo el sustento lógico y esta intuición, este llamado, si es que existe, a imaginarme que soy un Buda. No es una jalada, porque además el tiempo y el espacio no tienen existencia inherente. Entonces, el momento en cuanto a tiempo entre ahorita y cuando vaya a ser un Buda no tiene existencia inherente. Entonces, tengo todos los elementos para hoy decir soy un Buda. No un potencial de Buda, sino soy un Buda. Y como el espacio tampoco tiene existencia inherente, hoy puedo disolver todo en la vacuidad y regenerarlo como un Budaverso. ¿Y quién es el machín del Budaverso? Yo, que soy un Buda. ¿Ok? Y entonces surgen estos arquetipos. Digo, no es que existan en el panteón, mira, ya estaba Lokiteshvara, no. O sea, son arquetipos que personifican, se podría decir, características de la mente iluminada. Por ejemplo, Avalokiteshvara, compasión. Manrushri, sabiduría. Vajrapani, poder. Bueno, poder. Y así, ¿no? Tara, compasión, etcétera, en su versión femenina, etcétera. ¿Ok? Entonces, es absolutamente legítimo imaginarme que soy un Buda, ¿verdad? Y entonces la enseñanza de la tercera puesta en movimiento de la rueda del Dharma dice, eres un Buda. Y tiene tres ideas fundamentales. Este es un tema amplísimo, pero tiene tres ideas fundamentales, que las leo de mi acordeón para no equivocarme, que son muy contundentes y no las voy a elaborar, porque ni siquiera podría elaborarlas. Dice, primero, todos los seres poseemos naturaleza búdica, todos. Todos los seres sensibles, los mosquitos y las vacas, y todos, y los humanos y todos. Y los devas y los ashuras y los pretas y los espíritus infernales. La naturaleza es la primera. La segunda, la naturaleza búdica permea todo lo que existe. O sea, ahorita la naturaleza búdica está actuando en mí. Mi naturaleza búdica está oyendo lo que estoy diciendo. Y la suya de cada uno de ustedes. Tercera, la mente burda y la mente búdica son de la misma naturaleza. ¿Qué significa esto? Creo que ayer lo comentaba ya, ¿no? No son lo mismo, pero no están separadas. No es que dice, oye, es lo mismo, entonces yo soy un Buda. No, no, mijo. No. Pero oye, ¿estoy totalmente separado de la mente búdica? No, tampoco. ¿Me explico? Son de esas cosas que dices, a ver, ¿cómo? Sí, así, mijo. O sea, no eres un Buda, pero no estás separado del Buda. Dado eso, es que entonces podemos imaginarnos que ya, y entonces este mecanismo, esta brillantísima estrategia, se dice tomar el fruto como el sendero. Entonces, me imagino que soy un Buda. Y por supuesto, pretendo actuar como tal, sentir como tal, hablar como tal y pensar como tal. ¿Verdad? Por eso cuando estás en la sadhana se dice, tu cuerpo es el cuerpo del Buda, el mantra es el habla del Buda y tus pensamientos es el Dharmakaya, es la mente del Buda, ¿verdad? Y te estás imaginando. Y conforme practicas más y te lo imaginas más, cada vez te acercas más. Ese es el supuesto. ¿Ok? Y todo
Lo que dispara esto, ayer lo comentaba, me parece, es cuando dices, oye, está muy padre en el camino sútrico, está bien, tienes la bodichita en el mejor de los casos, está surgiendo la bodichita o ya surgió la bodichita, pero dices, híjole, los 5 senderos, la acumulación, la preparación, el sendero del ver, la no meditación, otra, oye, how much? Dices, 13 eones. Dices, híjole. Digo, es lo menos, sí, los 13 eones. Y el Santidad del Dalai Lama dice, y si me animas son 7. Dices, híjole. ¿No? Entonces, ante esa realidad, como que si está, sobre todo, o sea, cuando, un poquito técnico quizá, hablando de los 5 senderos, que se habla de entrar al sendero, ¿al cuál sendero? Al sendero Mahayana, ¿verdad? El primer sendero, el sendero de la acumulación de mérito. Cuando surge por primera vez en ti, en mí, en nosotros, la bodichita no condicionada, en ese momento estás al camino de la acumulación. ¿Ok? Y puedes perder la bodichita, que es una pregunta que aparece. Sí, sí la puedes perder. O sea, de repente puede ocurrir que le sigues avanzando y ves alguna atrocidad. Ustedes piensen en la que quieran. Alguna atrocidad que dices, ay, no, o sea, no, ¿verdad? Dices, ¿sabes qué? No tienen remedio. No hay manera. O sea, ve, no hay manera. Entonces puedes retirar tu bodichita, sí. Dices, ¿sabes qué? Ahí muere. O sea, no hay manera de trabajar con esos cuates. Ahora, la siguiente pregunta que surge es, oye, ¿y en algún momento la bodichita se vuelve irreversible? Sí. O sea, ya pase lo que pase, ya es irreversible, sí. Y ocurre en la segunda etapa del camino de la acumulación, cuando empiezas a mezclar la bodichita con la vacuidad. Porque dices, ves y dices, ay, híjoles, o sea, si hay una enorme maldad, pero no tiene existencia inherente. Si hay remedio, ¿no? Y a partir de ese momento, de ahí para el real hasta la budeidad, actúas conducido por la bodichita y en todos los eh, diferentes etapas de los senderos y los diferentes bumis, ¿no? El primer bumi, el primer estado de un bodhisattva, del Arya Bodhisattva es en el camino del ver. Cuando tienes el logro, así se dice, directo y no conceptual de la vacuidad. Movido por la bodichita, ¡pum! Arya Bodhisattva. Primer bumi, camino del ver, y luego viene el camino de la meditación, del segundo hasta el séptimo bumi. Ahí todavía hay esto quizá sea útil, porque si empezamos a practicar el Vajrayana, ya tenemos tiempo para practicar el Vajrayana, o la vacuidad, no tiene que ser el Vajrayana, el camino sútrico, y en el mejor de los casos, en el proceso meditativo, tenemos un logro con velado y lo que sea, que así es, poquito a poquito de la vacuidad, y vemos que las cosas no tienen existencia inherente, salimos de la meditación y claro que las cosas siguen apareciendo desde su propio lado. Esto es parte de los velos cognitivos. Aunque ya hayas visto que las cosas no existen desde su propio lado, así siguen apareciendo durante mucho rato, hasta el séptimo bumi, hasta allá. Los velos cognitivos todavía no te deshaces de ellos. Es un largo, 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 largo camino, ¿no? A partir del octavo bumi ya no. Ya no hay diferencia en el proceso meditativo y posmeditativo. Entonces un Buda, ya después del 10º bumi, que ya eres un Buda, ya no hay diferencia. Los Budas tienen la profundidad de ver las cosas como son y perciben la multiplicidad de todos los fenómenos. Y su percepción es no dual. No te ven desde allá arriba así como, ¿qué onda, Manuel? Y con una percepción de altruista, no te ven como el otro, porque si no, pues se regresan a ser, si no ven a través de ti, ven como Manuel. Y nunca dejan de ser Budas. Pero esta percepción de dualista se sigue teniendo durante un buen rato.
aún siendo un practicante súper avanzado. Entonces, nosotros que estamos en propedéutico, así nos dice Tony, practicantes propedéuticos. O sea, soy practicante de nivel inicial, no, eres propedéutico. O sea, ni siquiera de inicial, ¿no? Hay que saber que esta percepción velada por nuestras tendencias habituales de una percepción dualista, de que el otro está allá, de que las cosas existen desde su propio lado, permanece muchísimo tiempo, aunque en el proceso meditativo tengas una percepción directa y no conceptual de la vacuidad. Hay que saberlo. Entonces estás entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, ¿verdad? ¿Está mal? No, está súper bien. Y de hecho los boomies están clasificados por la paramita con la que vas trabajando, con la generosidad y luego lo disciplinético, ¿no? Y de hecho el tugyal que comenté, el cruce directo, acelera el proceso porque hay también un mapeo, digamos, de los boomies a la práctica de la gran perfección. Y el tugyal, el cruce directo, cuando estás morando ya en la naturaleza de la mente, estás ahí ya, ¿y qué haces? Nada, nada más estás ahí. Y todo lo ves desde el punto de vista de morar en. Entonces, desde el Bumi 1 brincas al quinto, así. Y luego del quinto brincas al noveno, así, al octavo, y luego ya. Entonces, Yantan Rinpoche, que es un gran, gran maestro de la gran perfección, que recién murió hace poquito, decía que si ya lograste morar en la naturaleza de la mente, en 20 añitos te conviertes en un Buda. ¡Wow! ¿No? 3 incontables leones, 20 añitos. En esta vida. ¿No? Ese es el poder de nuestra mente. Siempre y cuando la accesemos. Si no, no. Entonces, el Vajrayana, retomando el tema, y ya ahorita entramos a la sesión, creo, obedece a la pregunta, oye, ¿no hay manera de hacerlo más rápido? Por el beneficio de los seres. Eso es lo que te dispara, ¿verdad? Y ya espero que a estas alturas sea claro para todos, incluyéndome a mí, por supuesto, que dado todo el contexto que hemos estado platicando este fin de semana, no tiene sentido una mentalidad autocentrada del Buda. Dices, ¿what? ¿No? Esta percepción no dualista, esta percepción amorosa, esta percepción compasiva, y dualista y autocentrada, y pues dices, pues, agua y aceite, sí lo ven, sí lo vemos, ¿no? Entonces, veremos ahora, se las voy a leer porque creo que no es una cita tan cortita, pero me parece que vale muchísimo la pena hacerlo. A mí me resulta súper inspiradora. Decimos, ok, se trata de imaginarte que eres un Buda. Y no sé si ustedes así casi en automático se preguntan o se dicen, ay, ¿qué chingados es eso? ¿Qué es eso de ver las cosas como las vi en Buda, no? Ni idea, o sea, bueno, ni idea. Entonces, pues para eso es bueno tener maestros. Entonces voy a leer una cita de Lama Wallace, una enseñanza que dio, pues una enseñanza que habla de esto, bueno, no pretende, responde a esta pregunta. Oye, ¿y cómo vi un Buda? Cuando digo que me imagino que voy a ver las cosas como un Buda cuando estoy surgiendo como un Buda, ¿cómo vi un Buda? ¿Va? Es como hoja y media o algo así, ¿no? Como lo que sea, 2 hojas y media, no lo sé. Me parece que vale la pena tener esta cita. Bueno, antes de eso, porque aparece la idea totalmente razonable, varias personas me preguntaron que finalmente no decidieron o no pudieron venir al seminario, que si íbamos a tratar el tema de los 4 preliminares extraordinarios, que es un tema clásico del Buda Dharma, ¿no? Y muy importante. Cuando vas a practicar Vajrayana, en general te recomienda la tradición, tus maestros, practica los 4 preliminares extraordinarios. Los 4 preliminares ordinarios son los 4 pensamientos que orientan la mente.
Los 4 extraordinarios son preliminares no del Buddha Dharma en general, sino del Vajrayana general en general. ¿Ok? Entonces, simplemente los voy a comentar cuáles son y lo que dice la tradición del orden en que hay que practicarlos. Es una cita muy rápida. ¿De quién creen? De Chogyan Trungpa, de nueva cuenta, que es un súper maestro que hay que escuchar. Entonces dice la pregunta: ¿cuál es la función de cada uno de los 4 fundamentos especiales o de los preliminares extraordinarios? Y dice así Trungpa. Dice, los 4 fundamentos especiales son un proceso evolutivo, de nueva cuenta aparece esta cuestión paulatina, en el que cada acontecimiento tiene un lugar definitivo. O sea, no se me digan bolas, hay un orden. Al tomar refugio, ya hablamos un poquito del refugio, ¿no? Pero en este nivel dice, al tomar refugio, ¿qué significa tomar refugio? Tu mente comienza a seguir el Dharma. Tu actitud hacia ti mismo y hacia todo lo que hay en tu vida se conecta puramente con la práctica del Dharma. Ya no existe la división entre lo sagrado, lo mundano y lo profundo, y lo profano. Para empezar a practicar, primero hay que entregarse por completo al Dharma. Esto se consigue haciendo postraciones, un proceso de entrega completa, de compromiso definitivo. No creo que nadie pueda practicar el Vajrayana sin eso, sin este compromiso definitivo. Cuando haces el voto del Bodhisattva, habiendo decidido y habiendo comprado tu billete, comienzas realmente el viaje. La bodhicitta y el camino del Bodhisattva. Como ven, aquí dice, este es un requisito indispensable. Si no, olvídate. Cuando realizas la práctica de Vajrasattva, después de haberte entregado, tienes que purificar y reconocer aún más lo que has entregado. Ya te entregaste, ahora purifica eso que entregaste. Hay que purificar todas las impurezas, que es la práctica Vajrasattva, por supuesto. Después de la purificación, aún queda algo. La persona pura, que puede contener alguna mancha de arrogancia, alguna mancha de su existencia, que seguir aferrado a la existencia inherente, en la práctica del mandala lo das todo, incluida la persona pura. La persona que ofrece, también esa la das. Esto es el dador, el que da, el agente que está dando, así como todas las ofrendas, momento en el que en cierto sentido ya no existes. Cuando llegas a la práctica del Guru Yoga, estás psicológicamente preparado para identificarte con tu gurú. Ayer o ahora, algo del gurú, ¿no? Es súper importante eso. Y nace en tu mente una inmensa devoción. La transformación real de la confusión en sabiduría consiste en recibir abhishekas, empoderamientos, y practicar diversas sadhanas, los métodos de logro, ¿no? Que ya cada uno de ustedes sabe. Esta es la parte principal de la disciplina vajrayana, que viene mucho más tarde. ¿Ok? Entonces, estos son los 4 inconmensurables. Los 4 inconmensurables es un tema grandotote, súper importante, que Lama Tony ha enseñado, me parece, extensamente. Hay libros y libros y libros y libros. Es súper importante. Y aquí simplemente menciono esto porque no tengo nada más que decir. ¿Ok? Estos son súper importantes. No lo quería dejar de largo. Entonces, las 3 características de las enseñanzas de la tercera puesta en movimiento del Dharma, las repito: todos los seres poseemos naturaleza búdica, la naturaleza permea todo lo que existe, la mente burda y la mente búdica son de la misma naturaleza. Y teniendo presente todo lo que hemos comentado, ¿verdad? De que las cosas no existen de manera inherente, de que las traemos a realidad a través de la designación conceptual, de que de la posibilidad del campo de posibilidades aterrizamos en una realidad a raíz de la designación conceptual. Teniendo en mente todo esto, teniendo en mente los 4 inconmensurables, la bodhicitta, etc., entonces decimos, bueno, si me imagino como un Buda, ¿cómo sería eso? ¿Estamos ubicados? Ok.
Y entonces, estando ahí, dice, así que esta estrategia, esto de imaginarte como un Buda, es bastante extraordinaria. Esta es una característica del Vajrayana. Así que esto nos lleva a tratar de imaginar, dice que es algo que realmente no nos podemos imaginar, pero que aún podemos intentar, como si estuviéramos ahora mismo viendo lo que está pasando, la realidad, pues, desde la perspectiva de nuestra conciencia prístina. ¿Ok? En otras palabras, disolvemos nuestra percepción ordinaria, la mente dualista de un ser humano, la disolvemos en la conciencia sustrato, que todavía está en el samsara, pero relativamente no está tan configurada y no encerrada en una perspectiva humana, porque no es humana, pero sí es clara, es luminosa, es brillante. Y luego disolvemos también esta individualidad que está dentro del espacio y del tiempo, ese continuo de la mente sustrato, la disolvemos hasta el fundamento. Vamos hacia el fundamento mismo, que es la conciencia prístina. Si viéramos la realidad desde esa perspectiva, ¿cómo sería esa realidad? Bueno, podemos hablar un poco. No es que nuestros intelectos puedan realmente captarla, pero podríamos darnos alguna idea de la dirección hacia la cual movernos. Y esto es lo que se dice. ¿A poco no es encantador? Como lo dice. Si estás viendo la realidad desde la perspectiva de la conciencia prístina, la realidad que estás viendo y el que le está viendo no son duales. Tú mismo ves la totalidad de la realidad impecable, primordialmente pura, de igual pureza. Y esto incluye inimaginablemente todo el samsara, todos los reinos del samsara y el nirvana. Uno percibe naturalmente, sin esfuerzo, todas las apariencias de todo tipo, sensoriales, mentales, todas las apariencias. Uno percibe todas las apariencias como despliegues, como efulgencias, expresiones creativas de la propia conciencia prístina. Tú estás en el centro de ese mandala. Eres el centro de tu mundo, como la persona que está a tu derecha y a tu izquierda y delante de ti y detrás de ti. Cada uno está en el centro de su mandala. Tú eres el centro de tu mandala y el centro es puro y por lo tanto todo lo que percibes del entorno circundante y todos los seres sensibles lo ves todo con igual pureza, igual despliegue de expresiones creativas o efulgencias, manifestaciones de tu propia conciencia. Y puesto que todo se despliega por igual, sea que sea como se manifieste en los 6 reinos de existencia del samsara o del nirvana, desde tu perspectiva no hay preferencia. No puedo enfatizar esto suficiente. Desde tu perspectiva no hay preferencia. Sería como estar en un sueño totalmente lúcido, donde sea una especie de pesadilla o algo celestial o lo que sea, porque estás lúcido por el poder de saber que es un sueño y saber que todo lo que se manifiesta es simplemente un despliegue de tu propia conciencia, entonces no hay nada de qué retirarse, ni nada a lo que hay que ir, porque todo es del mismo sabor desde tu perspectiva. Así que cuando te atiendes a ti mismo, naturalmente te ves como Buda, porque no hay nada más ahí. Y cuando atiendes el entorno circundante, ves todo el entorno circundante,
El universo, desde tu perspectiva, es un reino puro, es un Budaverso. Todo es el despliegue de la conciencia iluminada. No hay oscurecimientos, no hay defectos, no hay contaminación desde tu perspectiva. Todo el entorno y todos los que están en él son perfectos. Lo ves todo, ves su pureza, ves a cada uno en la expresión de su propia conciencia prístina. Ves a todos los seres como puros. Debido a la naturaleza de tu percepción pura, que corresponde a una simetría perfecta, tu percepción es primordialmente pura. El mundo tal como se te presenta te parece primordialmente puro. O sea, ha sido puro desde el principio, nunca ha sido impuro. Eso significa primordialmente. Ves a todos como despiertos, perfectamente libres, primordialmente libres de todo oscurecimiento. Así ves todo desde tu perspectiva. Eso, dice la madre, eso es por un lado. Todavía no acabamos. Esa es la primera parte. Por otro lado, que es la segunda parte, por otro lado, tu conciencia de todos los seres sensibles es no dual. Es decir, no ves las cosas como allá afuera. Si regresas al aferramiento dualista, entonces eres un ser sensible más, atrapado en lo de siempre. Ten en cuenta que tu conciencia de todos los seres sensibles a través del espacio y el tiempo es no dual, lo que significa que percibes a cada ser sensible desde su propia perspectiva. Esto significa que estás percibiendo incontables mundos desde la perspectiva de incontables seres sensibles. Y esos seres sensibles están sufriendo. Están experimentando aflicciones mentales, pena y dolor, envejecimiento, enfermedad y muerte. Todas las vicisitudes de la vida y la muerte. Y tú estás experimentando a cada ser sensible, la perspectiva de cada ser sensible, el mundo de cada ser sensible desde su perspectiva. Estás viendo a cada ser sensible desde su perspectiva, desde adentro, no dualmente. Así que tu compasión por todos los seres sensibles es no dual. Deseas el bienestar, la liberación del sufrimiento de todos los seres sensibles desde su perspectiva. Y tu conciencia prístina y su conciencia prístina son no duales, son indivisibles. Entonces, en este entorno, solo hay una cosa que hacer. A partir de ahora, Shantideva, mientras perdura el espacio, mientras siga habiendo seres sensibles en el centro de sus respectivos mandalas, que sigan sufriendo, entonces, por supuesto, naturalmente, tú seguirás manifestándote, porque no solo eres consciente, sino que un elemento de tu propia conciencia prístina es este infinito poder creativo. Manifestarse en todo el espacio, la sabiduría del Buda, la compasión de un Buda, pero el infinito poder creativo de un Buda para manifestarse de cualquier manera en todo el espacio, para manifestarse en el mundo de cualquier manera que pueda ser de beneficio y seguir manifestándose, seguir siendo de servicio, seguir acudiendo en ayuda de los seres sensibles hasta que todos sean libres. Así que es un camino muy largo. Pero la buena noticia es que toda su actividad, como ser totalmente despierto durante todo el tiempo, por mucho tiempo que lleve, toda su actividad es espontánea y sin esfuerzo. Como la luna llena en el cielo despejado, manifestándose 1000 o 1.000.000 o 10 millones de reflejos, manifestándose sin esfuerzo. Pero en cuanto el lago se seca, ese reflejo no va a ninguna parte. Simplemente se disuelve. Porque no hay un ir y venir. Desde la perspectiva de Rigpa, de la naturaleza prístina, no hay distinción entre existencia e inexistencia.
no hay nacimiento y cesación, no hay ir y venir, y no hay división de uno y muchos. Así te manifiestas en el mundo por medio de nirmanakayas de todo tipo. No hay manera en la que no puedas no aparecer. Puedes aparecer de cualquier manera. Así, puedes manifestarte a estos seres altamente realizados. A los Arya Bodhisattvas te puedes manifestar como un Sambhogakaya, porque están muy desarrollados, pero todavía no han llegado, ¿verdad? Te manifiestas a ellos como Sambhogakaya. Por supuesto, todas estas emanaciones de Rupakaya, de Sambhogakaya y Nirmanakaya, son de forma, son manifestaciones de forma. Todas ellas, todas estas manifestaciones, están emanando espontáneamente desde tu propia mente. Así, en pocas palabras, para el Vajrayana, se dice que la naturaleza esencial es la vacuidad del Dharmakaya. La naturaleza manifiesta, como se presenta para interactuar, es la luminosidad del Sambhogakaya. Y la efulgencia, la manifestación de los innumerables Nirmanakayas, es la compasión ilimitada. ¿Por qué aparece Shakyamuni? Por compasión. ¿Para quién? Para nosotros. Porque cada emanación se manifiesta o emana debido a la compasión. Así que desde tu perspectiva, toda la realidad está surgiendo como manifestaciones de la conciencia pura prístina. No hay apariencias impuras en absoluto. Y tú estás ahí para manifestarte, para cada ser sensible, de cualquier forma que puede ser útil hasta que todos estén liberados. Así que esta es la visión. Tanto, dice la Mahalan, como puedo articularla hoy. De ver la realidad desde la perspectiva de Rigpa. Antes de que uno haya alcanzado esa perspectiva, entonces la práctica del Vajrayana, tal como la queremos hacer hoy, se nutre del poder de la imaginación. Como la imaginas ahora a través de estas formas arquetípicas simbólicas, el mantra, las visualizaciones y demás, por el poder de la imaginación, buscas emular o aproximarte a cómo te manifestarías realmente y cómo percibirías realmente si hubieras alcanzado la iluminación. Así que todo lo que implica el Vajrayana, el simbolismo, los mantras, la visualización, etcétera, son ejercicios de imaginación que pretenden ser aproximaciones de lo que realmente percibirás y de cómo realmente actuarás, de cómo te manifestarás cuando seas un Buda. Así pues, todos estos son medios hábiles para aproximarte al fruto, de modo que puedas lograrlo mucho más rápido que actuando a lo largo del camino como si fueras un ser sensible. Eso, caminar el camino como un ser sensible, que es el Sutrayana, ¿verdad? Sería mucho más largo, inexpresablemente más largo. Estamos hablando de 3 incontables eones, reducido a través del Vajrayana a una o algunas cuantas vidas. Así que es un colapso incomparable de tiempo o un tiempo relativamente corto. Y la motivación para hacerlo es solo por la urgencia de alcanzar la iluminación, de ser máximamente eficaz en servir a los seres sensibles, porque la necesidad es tan urgente y el de ser máximamente eficaz en servir al mundo, porque la necesidad es tan urgente y el dolor y el sufrimiento son tan intensos. Y esta es una breve introducción al Vajrayana.
Ya apagué. Gracias. Entonces, cuando hagamos las prácticas de las sadanas y así, en la medida que podamos, pues hay que tratar de imaginarnos, ¿verdad? Qué difícil vivir como vivimos. Pero es que todo abona, precisamente. Claro, esto es tan solo una aspiración en este momento. Pero así se empieza. ¿Cómo puedes aspirar a algo sin siquiera lo imaginas? ¿Verdad? Qué bueno que alguien que sabe cómo se ve nos dice cómo se ve. Bueno, entonces para cerrar el retiro, vamos a hacer la sadhana de Avalokiteshvara. La práctica que nos propone su el Dalai Lama, pues no la alcanzamos a hacer, no la vamos a alcanzar a hacer. Lo que creo que puede ser es que la grabe en video, pues, se la peguemos, sí se puede hacer eso, ¿no? René. O sea, técnicamente es muy fácil pegarle un pedazo al video y entonces, pues ya cuando lo subamos para arriba, va a tener la práctica esta del Dalai Lama, ¿no? Y lo que puedo comentar antes de hacer la práctica de Avalokiteshvara es que, por lo que comenta el Dalai Lama, digamos, y es algo similar a lo que comenté de cuando se mencionan los 4 pensamientos que orientan la mente al despertar, que nada más lo mencionan así, ¿no? Quien ha hecho prácticas de yoga de deidades y así, ya ven que en algún momento al inicio de la sadhana, quien está dirigiendo la meditación o si estás leyendo la práctica, dice que se disuelva todo en el vacío, ¿no? Y entonces pues hay como 7 segundos en donde se vuelve en el vacío y luego ya empieza la visualización, ¿verdad? O sea, la práctica del estado de generación es muchísimo más una práctica de vacío de lo que creo que, de lo que creo que nos relacionamos con ella de esta manera, ¿no? O sea, es una práctica de vacuidad unida con medios hábiles, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, cuando estamos haciendo una práctica dirigida por un maestro o estamos escuchando lo que fuera, pues claro que seguimos el ritmo conjunto, porque si no, no funciona. Pero cuando hagamos las prácticas nosotros mismos o por nosotros mismos, si quieren, quédense un ratote, por decirlo de alguna manera. En la medida que puedan y que hagan sus prácticas y que tengan familiaridad, y como lo hagan, es decir, familiaricémonos en la medida que podamos con la vacuidad. Y después, así como lo mencioné con la motivación, que la motivación permea, ¿verdad? Que las prácticas de visualización, de mantras, etcétera, estén permeadas por esta claridad de la vacuidad. ¿Ok? De tal manera que la práctica del estado de generación sea una unión de vacuidad con luminosidad, con la manifestación de tú como quien sea la deidad, Avalokiteshvara, lo que fuera. Y también hay algunos puntos que no se, a veces enfatizan lo suficiente, me parece, porque el supuesto es que ya los conocemos, me parece. Estar como con mucha claridad morando en vacuidad. Después surgen, dependiendo como sea la sadhana, hay 1000 maneras de cómo surgen, y en la medida que tengamos claridad de qué significa la sílaba raíz y luego la deidad, etcétera, entonces haces la práctica y después la disuelves, súper importante, para que quede clarísimo que todo lo que te imaginaste no existe desde su propio lado. ¿Ok? Y lo disuelves y luego vuelvas a surgir en tu propia forma.
pero con el orgullo divino que se llama, ¿no? Disuelvo yo en mi forma de memuralde con el orgullo de ser Avalokiteshvara o lo que sea, sin existir desde mi propio lado. O sea, ni memuralde existe desde su propio lado, ni Avalokiteshvara. Entonces, ¿por qué no me conceptualizo como Avalokiteshvara? ¿Quién lo impide? Y actúa en consecuencia, obviamente. Si no, pues, ¿para qué, no? 4 brazos en lugar de 2 o what? ¿Me explico? 4 brazos para ayudar más, sí. Más mejor 1000 brazos, ¿verdad? De Avalokiteshvara, así puedes ayudar mejor, ¿no? Y si tiene el ojo de la sabiduría, pues más mejor todavía. La unión del medio hábil y la compasión, que esos son los 1000 brazos con el ojo, ¿verdad? Con el ojo de la sabiduría. Entonces, pues estos como pequeños tips o lo que fuera, saber que las sadanas así muy condensadas son para los avanzados. Y que el supuesto es que ya sabes el supuesto y lo traes a tu mente, ¿verdad? Que todo se disuelve en el vacío y a los tres, espérame, pues, ¿cómo? ¿No? Ahora, a lo mejor tú ya has practicado mucho y ese es el supuesto, está muy bien. Entonces, toda la restricción de mantras, toda la visualización, toda la generación, tienes conciencia en ese momento, de que aparece pero está vacío, y aparece pero está vacío, y recitas el mantra pero está vacío, y es la palabra del Buda y la habla del Buda porque está vacío, y así. O aparece pero está vacío, y estando vacío aparece. En esta constante danza, ¿me estoy explicando? Y creo que, bueno, y sustentado en todo lo que hemos pretendido ver este fin de semana, pues se pone, quizá, ojalá, como mejor sustentado, ¿no es cierto? Y ojalá con esto se reduzcan los riesgos. Lo primerito que comenté, ¿recuerdan? De invitar a Avalokiteshvara sin haber realmente disuelto en el vacío a Memo. Vente, Memo Avalokiteshvara, y así se pone muy complicado todo. ¿Sale? Bueno, entonces voy a cambiar la pantalla que tenía y nos vamos directo a Avalokiteshvara. Entonces, a ver, déjame hacer una encuesta rapidísima. De nuestros compañeros que están en el Zoom, todos ubican y conocen la imagen de Avalokiteshvara, ¿verdad? Porque ahora no la vamos a imaginar. Ahora, los que no la conozcan o tengan dificultades en la visualización, está muy bien. Se dice que en las prácticas del estado de generación hay que tener en cuenta sus 3 características fundamentales. Y así se enseñan y se proponen, que es apariencia clara, en la medida que puedas, que lo que aparezca sea lo más claro posible. Orgullo divino, o sea, realmente actuar, convencerte después de haber disuelto en el vacío, que tú eres Avalokiteshvara. Y recuerdo de pureza. Son las 3. Recuerdo pureza significa, por un lado, la pureza tiene un sentido diferente también, dependiendo del contexto. La pureza en el sentido sútrico significa vacuidad. Cuando hablas de pureza en el sutra, te refieres, todo es puro, dices todo es vacuo. En el Vajrayana, además de que es vacuo, es una efulgencia, es una expresión de naturaleza búdica. Es más grande, pues. No solamente es vacuo, sino que es una expresión de tu naturaleza búdica. ¿Ok? Entonces, cuando decimos puro en el contexto del Vajrayana, estamos diciendo que aquello que aparece es una expresión, es una efulgencia, es una manifestación de tu conciencia búdica, de tu naturaleza búdica. ¿Ok? Entonces, son como las 3 características que se recomienda tener presentes cuando practicas el Vajrayana. Hagamos lo mejor que podamos, utilicemos la imaginación lo mejor que podamos. Y pues ya está, no podemos hacer otra cosa más que lo mejor que podamos. Y hay que estar contentos con eso que podemos. ¿Ok? Y en la medida que podamos, esta es la última sesión, esta es la última práctica de este seminario, que de eso se trataba. Al llegar a estas prácticas,
Traemos, cuando nos imaginamos que estamos como Avalokiteshvara y estamos emanando bondad a todos, si no hemos caminado y hemos practicado los cuatro inconmensurables, aunque los otros existen desde su propio lado, si no nos hemos imaginado y no hayamos practicado las cuatro aplicaciones de la atención y vemos a través de entender, o sea, cómo esto que se describió ahora, por favor, en cierto sentido, de tener una conciencia no dual, es lo que pretendemos hacer muy pinchemente a través de las cuatro aplicaciones de la atención. Yo decía que es como la base cognitiva de los cuatro inconmensurables, ¿no? Es imaginarte cómo ve el otro. Cuando eres un Buda no te imaginas, sino ves lo que el otro ve desde tu perspectiva. ¿Me explico? Entonces es como ir avanzándole en este ensayo de hoy tratar de familiarizar, de interactuar con la realidad de la manera más cercana que podamos a cómo actuaremos cuando la realidad se nos refleja a nosotros siendo un Buda. ¿Ok? Y entonces interactuamos viendo los otros, a través de los otros ojos, interactuamos a través del amor, interactuamos a través de la bondad, y luego incorporamos la falta de existencia inherente, pero de todas maneras, sigo sintiendo amor y generando bondad por ti, ¿no? Y entonces el Buda no está chupando el dedo, el Buda no cree que existes de existencia inherente, de manera, sabe que no, pero te tiene amor, de todas maneras. ¿Me explico? O te tiene amor al mismo tiempo que sabe que estás vacío. Y así, bueno, lo que ya de manera extraordinaria nos platicó la mala. ¿Me explico? Entonces son pequeños ensayos de imaginación. Por decirlo de alguna manera, no se me ocurre otra decirlo. Entonces, cuando hagamos estas prácticas del estado de generación, visualizándonos e imaginándonos el entorno como Buda, tratamos en la medida que podamos de, como lo decía yo muy burdamente, estar pegando ladrillos, porque la práctica es esencialmente la misma. O sea, esta práctica la vamos a hacer exactamente igual como la hacemos antes, quien ya lo hubiera hecho. Espero que con un poquito más de bagaje, ¿no? Con un poco más de entendimiento, con un poquito más de claridad de qué significa lo que estamos haciendo y cuál es el sustento que nos permite hacerla, imaginándonos un Buda con la falta de existencia inherente, con el amor, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bueno, espero que haya valido la pena. Ahora lo que queda pues es hacer la práctica. Y antes de la práctica de Avalokiteshvara, hay una cita hermosa, hermosísima. Cuando Guru Padmasambhava, que estuvo chambeándole durísimo en el Tíbet, dijo, ok, ya hice mi chamba, ahí se ven. Lo último que hizo en algo que se llama el testamento de Guru Padmasambhava, dirigiéndose a los tibetanos de aquel entonces, en el siglo VIII y del futuro, dice así, es un parrafito. Dice, Padmasambhava afirma lo siguiente, esto aparece en la biografía, tiene muchas en una de las biografías de Padmasambhava, que los beneficios de las 6 sílabas, Om Mani Padme Hum, el mantra de Avalokiteshvara, que los beneficios de las 6 sílabas no pueden ser expresados o contados, ni siquiera por todos los Budas de los 3 tiempos. ¿Por qué? Porque es la quintesencia de la mente del Buda Avalokiteshvara, que observa constante y compasivamente los 6 tipos de seres sensibles y porque libera a todos los seres sensibles del ciclo de la existencia. Por tanto, reyes y súbditos de las generaciones futuras, manténganse firmes en el gran compasivo que es Avalokiteshvara. Reciten las 6 sílabas y no habrá ninguna ansiedad por ir a los estados miserables de la existencia. Esta, Avalokiteshvara, es la deidad tutelar de esta tierra nevada del Tíbet. Así que ofrece oraciones de súplica con fe, reverencia y veneración. Las bendiciones se experimentarán directamente. No tengas duda ni la fomentes. Ninguna de los Budas de los 3 tiempos ha enseñado un Dharma más profundo que este. Ni yo, el Arya Padmasambhava, enseño ni conozco nada más profundo. Que lo tengan en cuenta todos los reyes y súbditos del Tíbet que viven ahora y vendrán en el futuro. Y se desvanece en el espacio. Wow. Pues ahí está para nosotros.
O sea, también es para nosotros ese testamento. Bueno, ahí está la figura de Avalokiteshvara, quien quiera verlo un momento. Bueno, esta es de los 1000 brazos. La vamos a hacer la práctica. Gracias, Guillermo. Vamos a hacer la práctica de los 4 brazos. Por eso pensé en aquella. ¿Dónde está mi mala? Aquí está. Muy bien. Empecemos, como siempre, por asentar el cuerpo, el habla y la mente en sus estados naturales. Tomemos un momentito para llevar a cabo este proceso. Y cuando llegues a ese punto de quietud, a ese punto de equilibrio, entonces despierta, si quieres, la motivación de la bodichita, la aspiración, la determinación de alcanzar el despertar perfecto por el bien de todos los seres sensibles lo más rápidamente posible. Y cuando llegues a ese punto de quietud, ese punto de equilibrio, entonces despierta si quieres la motivación de la bodichita. Y ahora libera todas las designaciones conceptuales, toda objetivación, el hacer objetos, conceptos, palabras, etiquetas del mundo que te rodea, tu cuerpo, tu mente, tu propia identidad. Libera todas las designaciones conceptuales, todos los objetos y sujetos designados conceptualmente. Libéralos todos al vacío, al espacio abierto. Oms Baba Shuddha Sarvadamas Baba Shuddhoham. Este mantra significa: todos los fenómenos son puros por naturaleza. Yo soy la pureza de todos los fenómenos. Oms Baba Shuddha Sarvadamas Baba Shuddhoham. Libera todo en la vacuidad.
Y con el poder de la imaginación, descansa tu conciencia en la extensión abierta del Dharmadhatu, del espacio absoluto de los fenómenos, en la vacuidad de todos los fenómenos, la indivisibilidad de la conciencia primordial, la conciencia prístina, con el Dharmadhatu. Descansa en la indivisibilidad de la vacuidad y la luminosidad. Y luego, evocado por tu bodhicitta, imagina desde el centro de este espacio vacío, de este espacio absoluto de los fenómenos y el Dharmakaya, la vacuidad y la luminosidad de la conciencia prístina. Imagina que emerge espontáneamente la sílaba blanca Ri. Puedes visualizar esto en letras españolas, H-R-I-H, o si puedes en la letra tibetana, si es que lo conoces y lo deseas. Imagina esta sílaba raíz, Ri, emergiendo espontáneamente del espacio. Y de esta radiante sílaba blanca, la sílaba raíz de Avalokiteshvara, imagina rayos de luz, luz blanca, emanando en todas las direcciones, iluminando el mundo, purificando la mente de todos los seres sensibles, de todos los oscurecimientos. Una luz de compasión para disipar la oscuridad del sufrimiento y sus causas, impregnando el mundo entero. Imagina la luz de las bendiciones, la luz de la compasión de todos los Budas, de todos los despiertos, de las 10 direcciones y de los 3 tiempos. Imagina esta luz convergiendo desde todos los lados, viniendo de todos lados hacia este Ri, potenciando la sílaba que instantáneamente se transforma en la figura de Avalokiteshvara, la personificación simbólica de la compasión de todos los seres despiertos. Imagínate a ti mismo, a ti misma, sentado sobre un loto multicolor, un loto de varios colores, sobre el loto un disco solar, sobre este un disco lunar, y tú, Avalokiteshvara, sentado sobre él, con las piernas cruzadas, en posición de loto completo, adornado con hermosas vestiduras, ornamentos, tu cuerpo blanco radiante, de apariencia masculina, adornado con hermosas vestiduras, ornamentos, tu cuerpo traslúcido, blanco, inmaterial, un cuerpo de luz y simbólicamente portando 4 brazos. 2 reunidos junto en tu corazón, con las palmas juntas, y el brazo inferior, derecho, el brazo que está afuera, derecho, sosteniendo un rosario blanco, y el izquierdo sosteniendo un loto blanco. En tu corazón, en el chakra de tu corazón, a la altura del corazón pero en el centro del pecho, visualiza un disco lunar horizontal, en cuyo centro está la sílaba Ri vertical, y a su alrededor están erguidas las 6 sílabas
en la periferia del disco lunar. Om Mani Padme Hum. También puedes imaginarte estas sílabas en español. Si conoces las sílabas en tibetano y lo quieres hacer, lo puedes hacer también. Las sílabas están en círculo en torno al Ri, a la orilla, digamos, del disco lunar y solar, de forma vertical y viendo hacia adentro, viendo hacia el Ri. Es probable que tu visualización no sea muy clara o que no sea de alta resolución, no te preocupes. Simplemente hazlo lo mejor que puedas. O si no puedes visualizarlo, simplemente imagina que están ahí, aunque no te venga claramente a la mente. Pero lo más importante es que desde ese vacío indivisible de la conciencia primordial, sobre esa base de designación, la unión de la vacuidad con la naturaleza búdica, con la conciencia prístina, adopta un sentido de tu propia identidad como Avalokiteshvara. Tú eres Avalokiteshvara, como siendo una personificación de gran compasión. Descansa por un rato con esta visión pura, con este sentido de tu propia identidad iluminada de ser Avalokiteshvara, sosteniendo esta visión pura, este sentido de identidad divina. Relájate, inhalando, exhalando, asentándose en esta identificación, en esta visión pura, al mismo tiempo sabiendo que no tienes identidad inherente. Si has visto imágenes de Avalokiteshvara en el pasado, intenta reproducir una de ellas lo mejor que puedas, tridimensionalmente, por supuesto, con toda la ornamentación, las vestiduras, la diadema en la cabeza, y sentado de nuevo sobre un disco de loto, sol y luna, una encarnación de gran belleza, el rostro de una expresión de dulzura, de amorosa bondad y compasión. Y mientras mantienes esta visualización en el sentido de tu propia identidad, como Avalokiteshvara, que aparece, pero sabes que no existe desde su propio lado, durante un poquito más de tiempo, tan solo inhala y exhala. Sabes perfectamente que esta forma que visualizas y esta identidad que has adoptado son en sí mismas vacías de naturaleza inherente, pero no son menos ni más reales que tu identidad ordinaria, consistiendo todas ellas en apariencias vacías, vacías de naturaleza inherente, y sin embargo, apareciendo y actuando. Sabes perfectamente que esta forma que visualizas y esta identidad que has adoptado son en sí mismas vacías de naturaleza inherente, pero no menos ni más reales que tu identidad ordinaria, consistiendo todas ellas en apariencias vacías, vacías de naturaleza inherente. Y sin embargo, apareciendo y actuando. Y mientras mantienes esta visualización y el sentido de tu identidad, y también como puedas, imagina este disco lunar, la sílaba central Ri y las sílabas circundantes Om Mani Padme Hum. Imagínalo, visualizo también como puedas. Y entonces recitemos en silencio, en conjunto, las 6 sílabas. Y mientras lo hacemos,
Visualiza desde esta sílaba central del Ri, de color blanco, las circundantes Om Mani Padme Hum. Imagina desde esta visualización en tu corazón, imagina luz fluyendo en todas las direcciones, partiendo del Ri, la luz de la compasión, de la gran compasión, fluyendo hacia todos los lados, hacia todos los seres sensibles, bendiciendo a cada uno, aliviando a cada uno del sufrimiento y sus causas. Mientras inhalas, imagina una miriada de buras convergiendo hacia ti, bendiciendo, bendiciendo y fluyendo sus bendiciones desde todos los lados, fusionándote indivisiblemente con tu propia presencia aquí, tu propia identidad, recibiendo las bendiciones de todos los despiertos y exhalando la luz de la gran compasión hacia todos los seres. Con esta visualización, recitemos en silencio por unos minutos. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Y si quieres, por un rato, cantemos juntos este mantra con la melodía que intentaré dirigir. Es muy fácil, entonces creo que la podremos captar. Por supuesto, si lo quieres hacer. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme
Om Mani Padme Hum. 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 Y ahora permite que la visualización, esta visión pura del mundo que te rodea y de todos los seres sensibles que lo habitan, que también son puros, se disuelve en ti mismo, se repliegue en tu propia forma. Todo se disuelve en tu propia forma. Y luego, permite que tu propia forma, desde el loto, el sol y la luna desde abajo, y desde la cornilla de la cabeza, la parte de arriba, se disuelvan de arriba abajo y de abajo arriba hasta la sílaba semilla Ri en tu corazón, dejando solo esta sílaba Ri. Y luego deja que este Ri se disuelva en la extensión abierta del vacío y la luminosidad. Y ahora, de este espacio vacío y luminoso, imagina instantáneamente el mundo que te rodea, pero purificado. Imagina tu propia forma, pero purificada de todos los oscurecimientos, luminosa, clara, radiante, todavía siendo una personificación de la gran compasión.
muy buenísimo. Bueno, pues ahora sí, lo último, porque ¿cómo te llamas? Discúlpame. Paula me recordó, oye, los libros, móchate con los libros. Entonces René, ahora sí le quiero prender esta, sorry, para que se vea aquí. Digo, aunque va a quedar grabado y después los que quieran, los que tengan interés en estudiar un poquito, eh, pues para eso van estos libros. Son un montón, entonces pues take it or leave it. Ayer platicando con... ¿Ya? ¿Sí se sigue viendo aquí? ¿Sí? O sea, con el micrófono. Ah, bueno. Pero luego me dicen, quítate el micrófono, no lo ocupas. Eh, ¿Se sigue oyendo en el Zoom? Sí, ok. Bueno, entonces ¿qué voy a hacer? Libros. No, pero es que tengo que abrirla. Ah, ya está. La tengo que compartir para que vean los otros compañeros del Zoom. Gracias, Lidia Jauregui. Aquí está. Ahora sí. Ok. Ya. Eso es lo que se está viendo en el Zoom, ¿no? Entonces, bueno, es lo último, del último, del último. Ayer platicando con Manuel, me decía, oye, ojalá que esto, ¿verdad que sí, Manuel? Pueda servir para generar cierto entusiasmo como para repasar todo otra vez, ¿no? Bueno, cada quien le genera entusiasmo como sea o así como decir, ¿para qué vine o lo que fuera? Entonces, lo que quiero para los que tengan este entusiasmo o interés por estudiar, por repasar, escogí como algunos libros que pueden servir como referencia, ¿no? Entonces, de hecho, esta foto se llama Se cayó el Buda. Bueno, tiré el Buda. Pero como tú fuiste el que los ocasionaste. Estos son los dos de los cuatro, ¿no? Son los ocho. Esto es, digamos, por un lado el Minding Closely, es un libro extraordinario, me parece a mí, de las cuatro aplicaciones de la atención de Lama Allen y los cuatro inconmensurables. Entonces, estos dos, la base cognitiva y luego la base de enseñanza para para la práctica de los cuatro inconmensurables, me parece que es un excelente par para quien quiera tener esa referencia de enseñanza. Luego, The Path of Purification, el modelo eh, ay, ¿qué hice? Ahí está. El modelo de este análisis de los cuatro inconmensurables ha tomado este libro. Es un libro, es un ladrillote, es de acceso público gratis, o sea, lo puedes bajar de internet. Está basado su estructura en el triple entrenamiento superior. Entonces, de ahí está tomado este esquema. Quien tenga interés, pues es una posibilidad extraordinaria, ¿no? Es un libro ciertamente con su estructura y el lenguaje un poquito diferente como estamos acostumbrados a ir de nuestros maestros que nos facilitan la vida, pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Luego, para la bodhicitta, tanto la bodhicitta de aspiración como luego las seis paramitas. Lama Zopa a mí me parece un maestro extraordinario, súper claro, inspirador. Entonces, pues estos son dos libros que recomiendo muchísimo. Por un lado, Bodhicitta y luego las seis perfecciones. Vean la cara de Lama Zopa aquí. Qué padre, ¿no? Saben, cuando murió estuvo en Tuktam, ¿no? Estuvo en la naturaleza clara de la muerte varios días. Entonces, pues, es un gran, 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 gran maestro. Luego, claro que aquí puede haber mucha polémica y a ver qué dice Óscar Fernández, pero yo escogería estos libros como una primera aproximación. Hay 30 libros de la conducta de los bodhisattvas. Este primero, Entering the Way of Bodhisattva, es un primer intento de, si no tienes ninguna referencia de la conducta de los bodhisattvas, creo que es una primera muy buena alternativa. Y luego, La ambrosía de las palabras de Manrusi, estos son exactamente el mismo libro en español y en español y en inglés. Este es un comentario
súper extenso y súper padre. De hecho, lo que yo pretendía enseñar hace algunos años está basado en ese comentario. Y este es un texto que no tiene ningún comentario, es el texto raíz, pero es un texto raíz que, pues en general, los traductores y los budólogos dicen que está traducido de manera muy específica, ¿no? Entonces, estos libros de acá arriba, que son el comentario, curiosamente no traen en sí mismos el texto raíz. Entonces, si lees 1.4 y dices, ¿cuál es el 1.4? No, aquí hay otro texto. ¿A cuál texto me iría yo? A este. O sea, si quieres estudiar la conducta de los budistas con un comentario súper, estos son libros de quizás 800 páginas, no lo sé, son libros extensos, quiero decir. No es lo más importante, es tan solo una referencia. Entonces sería este comentario con el camino del bodhisattva, o la conducta de los bodhisattvas, de Padmakara, ¿no? Creo que es una buena alternativa. Y los que quieren empezar, este es de un monje, me parece que norteamericano, moderno. Entonces está súper accesible y en un librito pues está todo el camino, toda la conducta de los bodhisattvas. Muy accesible, muy amigable y es una buena alternativa para ustedes. Ahora ustedes son casi unos bodhisattvas, lo sé. Si quieren sugerirle a alguien que tiene interés en la conducta de los bodhisattvas y que está empezando, ese es un buen libro. Está en inglés que yo sepa no está en español, pero bueno, es una buena referencia de entrada, ¿no? De la conducta de los bodhisattvas. Luego, ¿me pasé dos o no? Es que luego me confundo. Luego, Lambrim. Alguna vez en la vida tenemos que leer el Lambrim, ¿no? Esto es el Lambrim desde el punto de vista que también existe, no nomás existe el Gelug, que es el que nosotros seguimos, existe Kakyu, etcétera. Este es de la tradición Karma Kakyu, ¿no? Un extraordinario, es un libro chiquito. Luego, Practicing the Path es todo el Lambrim en un solo volumen. Es una versión súper padre. De hecho, existe ya en español. Es de Yansi Rinpoche. Yansi Rinpoche estuvo aquí hace muchos años. Los viejitos saben que vino allá a Concentro en aquel entonces y dio una iniciación hermosísima de Avalokiteshvara justamente. La iniciación más completa de una deidad en la que yo he estado, quitando Kalachakra de su santidad Dalai Lama, ¿no? Entonces, Practicing the Path, extraordinario maestro y en un solo volumen puedes ya conocer el Lamrim por una primera instancia, ¿no? Yansi Rinpoche. O, no sé cómo se llama en español, pero seguramente practicando el sendero, no lo sé, ¿no? O esta otra alternativa que es mucho más extensa, esta es una maravilla, la colección de 5 tomos de Geshe Sopa. Ay Dios, Buda. Rafa, no me distraigas. Ya. Es lo que te digo, pues, mijo. Geshe Sopa, que fue maestro de Lamatoni, fue maestro de Lama Zopa, fue un ser extraordinario, de hecho también cuando murió estuvo en Tuktam. Y para los, estuvo en México, en Guadalajara solamente para los fósiles como Esmeralda. Sí, sí, sí. Mandé dinosaurios, y sí, 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 sí. Con la casa de Elena. Yo, esa parte, gracias, Manuel. Sí. Entonces, bueno, Geshe Sopa es un personaje extraordinario. Esta es una recopilación que se tardó no sé cuántos años en hacer, fue un esfuerzo extraordinario de sus discípulos y son la recopilación de las enseñanzas de Geshe Sopa en Estados Unidos por el transcurso de 40 años. O sea, es una absoluta joya. Entonces son los 3 primeros volúmenes, es la primera parte del Lam-Rim y el cuarto volumen, o sea, el tercer volumen es el Camino de Bodhisattva. De hecho, lo que les leí, el brevito párrafo de las caricias de la mente de un Buda, viene en la sección del refugio, que me parece que es en el tomo 2, no me acuerdo, y luego en el tomo 3 es la conducta de los bodhisattvas, el tomo 4 es Shamatha y el tomo 5 es sabiduría. Si alguna vez, una vez en la vida lo pueden leer, creo que puede ser de extraordinaria utilidad. Entonces, esto es para el enfoque en el Lam-Rim. Ay, sí, tienen que ser muchos, ni modo. Estos son diferentes alternativas de sabiduría, particularmente de Madhyamika. Entonces, el libro fundacional de la filosofía madhyámica de Nagarjuna es este, la sabiduría fundamental del camino medio. Este es un libro, además el autor que tradujo este texto a mí me parece extraordinario, es un filósofo, me parece a mí de primer nivel, Jack Fier se llama,
Y el comentario que hace, a mí me parece, yo lo tengo subrayado y subrayado y subrayado y subrayado. Entonces, quien quiera tener una percusión directa con Nagarjuna, esto creo que puede ser un muy buen libro, ¿no? Y luego hay un maestro que a lo mejor ustedes han oído nombrar, que dices, bueno, yo en un momento que dije, bueno, tengo que conocer quién fue este señor, ¿no? La sadhana, que quienes seguimos las prácticas de Padmasambhava, se practica, es una sadhana reducida que se llama las bendiciones, el shower of blessings, la lluvia de bendiciones. ¿Quién escribió la lluvia de bendiciones? Mipan Rinpoche. Y luego los que practicamos o practican la sadhana del Buda de medicina, ¿quién escribió la sadhana de medicina? Mipan Rinpoche. Oye, ¿quién escribió un libro extraordinario que ahora va a aparecer aquí, de Pramana, de la sabiduría y del tema ese que les comenté de cómo conocemos, de epistemología y lógica? Mipan Rinpoche. ¿Quién escribió este libro fundamental del punto de vista de Chandrakirti acerca de la fisiología madhyamika? Mipan Rinpoche. ¿Quién escribió este libro que se llama Los ornamentos del camino medio? Que digamos, quien tenga interés en entender las diferencias en la filosofía madhyamika. La filosofía madhyamika, ayer ya no lo comenté, la filosofía madhyamika está Vaibhashika, Sautántrica, Chitamatra y Madhyamika, ¿no? Y dentro de la Madhyamika hay varios sabores. Está la Madhyamika Svatántrica y Madhyamika Prasángica. Pero la Svatántrica no para ahí. La Svatántrica se divide en Svatántrica Sautántrica y Svatántrica Chitamatra, que era la que estaba en auge en el Tíbet cuando fue Shantarakshita, no de Santarakshita, ¿no? El abad que fundó el primer monasterio y que le pidió ayuda a Padmasambhava y todo esto, los que tengan esa historia. Este libro es el comentario de Santarakshita, es la filosofía que propone Shantarakshita, que es la Madhyamika Chitamatra. ¿Ok? Bueno, este libro, ¿quién cree que lo conecta? Mipan Rinpoche. Entonces, quien tenga interés en entender, digo, a lo mejor no hay nadie que tenga ese interés, pero quien tenga interés en entender las diferencias entre la Madhyamika Svatántrica Yogachara y la Madhyamika Prasángica, o sea, entre el razonamiento lógico y el entendimiento de la vacuidad directo, los que saben dicen que este es el mejor comentario que hay. Hay 80 páginas a este tema, dedicados a este tema. Y el segundo comentario, bueno, igual a nadie le interesa, pues yo los voy a hacer. Ya no voy a pedir disculpas ni una sola vez más. En este libro también, o sea, hay 5 diferentes argumentos como se atiende la filosofía madhyamika. La naturaleza esencialmente de los efectos, que no existen de su propio lado, las causas que no existen de su propio, etcétera, etcétera. Y hay uno que es que no hay ni uno ni muchos, ¿verdad? Es una manera de los cómo se analiza la vacuidad. Quien tenga interés en ese tipo de argumento, este es el mejor libro que hay. Digamos, el texto raíz de este libro son como 95 o algo así versos, y 60 y tantos de esos 95 versos, el argumento que usan es ni uno ni muchos. Entonces, si quieren entenderle, finalmente recuerden, todos estos son estudios que nos acercan a través de la inteligencia a incorporar esta posibilidad de la vacuidad. Entonces, es este. Luego, este es un libro totalmente práctico, estadios de meditación. Quien tenga interés en acercarse a la práctica de la vacuidad, distinguiendo claramente, bueno, lo más claramente que se pueda, entre cómo se practica desde el Vaibhashika, con el Sautántrica, con el Chitamatra, con Madhyamika. Ese es el libro, este. Te echa el rollo de cuál es el punto de vista y luego, ok, dado que es esto, ¿cómo se practica? The Middle Way, esta es una selección maravillosa, todo lo que hace el Dalai Lama es una maravilla. Una selección de algunos versos que según el Dalai Lama son los más importantes de Nagarjuna. Y si quieres entender el camino medio, estos son algunos versos tomados de los fundamentos del camino medio. Luego, este es un libro académico súper padre. Este libro, a raíz de que yo anduve preguntando, si quiero entender lo más claro que se pueda, o quiero aproximarme, igual no entender, pero aproximarme lo más claro que se pueda a la sociedad madhyamika, este es un libro que escribió Thupten Jinpa. Thupten Jinpa es el traductor oficial de su santidad Dalai Lama del tibetano en inglés, es un ser extraordinario. Y su tesis doctoral, de su doctorado, es este. Entonces,
Es una aproximación súper nítida, súper clara, súper profunda y al mismo tiempo súper accesible del pensamiento de Lama Tsongkhapa de la filosofía anatómica, que para muchos es el culmen del culmen del culmen. ¿Ok? Y por último, Gemlan Rinpa fue un ser, un geshe, que estuvo meditando 30 años de su vida en retiro solitario. Estuvo aquí en el continente americano varias veces. Y él estuvo durante muchos, muchos, muchos años meditando en vacuidad. Y entonces escribe este libro, que también es un libro así como de aproximación extraordinaria. Quien tenga interés en leer acerca de cómo meditar en la vacuidad, pues parece eso, Realizing Emptiness. Y luego, ya casi acabamos, ¿eh? Este par de libros, que quien que nos escribió, Mipa Rinpoche, este es un libro, este es un libro que dicen que Mipa Rinpoche le escribió en un día, ¿no? Son 130 versos que habla de cómo conocemos, de Pramana, de la mm, epistemología y de lógica. Y luego, Sigar Control, quien tenga interés en una aproximación tuya, Sigar Control durante 3 años, durante 3 ciclos de enseñanza, enseñó este libro. Entonces, quien tenga interés en un acercamiento a esta espada de la sabiduría y entender cómo conocemos y cómo está estructurada la lógica budista, que es poderosísima, no se la va a acabar. Este texto, te brillaron los ojos, Paula. Este texto, ¿te gusta estudiar? Perfecto. Este texto, con la explicación de Siger Control, no te la vas a acabar. Te tienes que comprar una batea de babas. Bueno, y este otro, La libertad a través del conocimiento correcto. También es un libro de cómo conocemos. Ya casi acabamos. Bueno, estos son todos estos libros, así que no voy a comentar nada más porque ya he comentado. Son libros todos que tienen que ver con los preliminares extraordinarios. Uno, el conocidísimo, Las palabras de mi perfecto maestro. El carruaje, ¿cómo se llama? No, no se ve por aquí, ¿o sí? Este es un libro de el carruaje a la libertad. Este es un clásico libro de Mingyo Rinpoche, Transformando la Confusión en Claridad. Este es un libro extraordinario. Quien tenga interés en un acercamiento a los preliminares extraordinarios del Vajrayana desde el punto de vista de la gran perfección, es este libro que está aquí de una cascada la cascada del néctar o algo así, ¿no? Un libro de la maravilla que es Dilgo Khyentse de Guru Yoga en español, y quien haya practicado o haya recibido empoderamientos de la Naturadoya Tantra, del Tantra más alto, aunque no haya entendido nada como yo. Esto es un libro que está muy padre, muy accesible, de la yoga de las 6 sesiones que se llama, ¿no? Una vez que tomas un empoderamiento de este tipo, te dicen hay que hacer meditaciones de unión con el yoga, de unión con el yoga, de yoga con el gurú 6 veces en el día. Entonces, este libro te dice cómo. Bien padre, en español además. Las citas de Chogyar Trungpa que leí, Chogyar Trungpa que leí, acerca de los preliminares extraordinarios y así, son de este libro. Es un libro que tiene muchos años ya, quizá 40, 50 años que se editó. Lo escribió el maravilloso Jamon Control y está estructurado la primera parte en preguntas y respuestas. Eso que les leí yo en algún momento, oye, ¿y cómo son los preliminares extraordinarios? Entonces responde Kalu Rinpoche, que es una amarilla, etcétera, ¿no? Entonces, quien tenga interés en tener alguna documentación de los 4 preliminares extraordinarios, aunque en realidad los preliminares del Vajrayana es todo lo que vimos el fin de semana, ¿verdad? Obviamente. Pero los preliminares extraordinarios, según la tradición y lo que tienes que hacer, pues son estos. Estos son libros específicos de Vajrayana, que son quien tenga el interés de tener. Es un libro súper general, súper padre, que te plantea todo el camino del Vajrayana. Esme, Ana, Anelisa, este libro de Introducción al Tantra es el que va a servir de base para el módulo 9. Entonces hay que conseguirlo, por favor. Y si no, se los paso en PDF y pago mi deuda kármica y todo eso.
Este es un libro del estado de generación y completitud extraordinario. Y este es el libro 10º de esta colección que estás tú leyendo, Davis, y tú, Lidia. Es el libro 10º que habla del Vajrayana, de su santidad de Dalai Lama. Tienen que tomar una opción. O compran esta colección o se van al infierno. Sí, esta colección es extraordinaria. Esta es una colección, o sea, hace ya muchos años, creo que 15 o 18 años por ahí, le dijeron al Dalai Lama, oiga, díganos cómo está el patino. Entonces dijo el Dalai Lama, yo no tengo tiempo. Entonces, estoy haciendo una caricaturización, pues. Entonces se puso de acuerdo con Thupten Chodron, que es una maestra extraordinaria, monja norteamericana, seguidora, discípula del Dalai Lama. Dijo, oye, échame una mano, edita tú esto. Entonces son enseñanzas de toda la vida del Dalai Lama, estructuradas de una manera súper didáctica y gradual, muy interesante. Y el 10º tomo, bueno, luego yo ando ofreciendo cosas. El 10º tomo tiene la práctica esta de la yoga que todo incluye, que quedó pendiente. Y tiene, sí, lo voy a traducir y lo voy a subir al centro de recursos, se los mando algo así. Hay una cosa hermosísima que se llama algo así como un consejo a mis discípulos, de su ante el Dalai Lama, ¿no? Como es el último tomo, dicen, ¿sabe qué? Me pidieron ayuda, me pidieron que les enseñara, yo ya les enseñé, ahí se ven. Pero les quiero decir esto último, 2 puntos. ¿No? Y entonces es el consejo de Dalai Lama a sus discípulos. Está hermosísimo. Entonces, pues sí, lo vamos a subir a algún lugar. Este es un libro tecnicón. A quien tenga interés y tenga antecedentes, si no, pues ni lo lean. A la naturaleza búdica. ¿Okay? Es un comentario al Uttaratanta Sastra, ¿no? De los 5 textos que Maitreya le dictó a Sangha, cuando Sangha se fue con el Buda Maitreya y le dijo, mira, el patín está así, fueron 5 textos. Uno de ellos es este. Es un libro, bueno, es un libro de la naturaleza búdica. Y esta es la colección de Estudiantes del Dalai Lama. Esta pues, la pueden ver y comprar o lo que sea en Amazon. Es todo el camino. Bueno, hay un precedente, pero si no están los 10 libros y el del Vajrayana en el que me basé para esta práctica que no hicimos, de la yoga que todo incluye, es este libro 10 y es un libro extraordinario para generar claridad conceptual y prácticas acerca del camino del diamante. El primero es, no, es una descripción de las diferentes, bueno, no, ese es otro. Es un libro sintético del Buda Dharma, porque hay otro, como hay, es que el Dalai Lama es una maravilla. Hay un libro que sintetiza y se llama Un maestro, muchas tradiciones. Y las muchas tradiciones no es cristianismo y budismo, no, son todas las tradiciones budistas. El Theravada y el no sé qué, ¿verdad? Y dice, a ver, no se peleen, muchas tradiciones un maestro, ¿no? Entonces es un libro que editó junto con Thupten Chodron para decir, no se peleen, mijos. El maestro, el chido es el Buda y sigue siendo el Buda. ¿Ok? No estoy seguro que sea este o este sea, es que no lo alcanzo a ver. ¿Qué dice aquí del Dalai Lama en Thupten Chodron? No, no dice. Nada más dice el puro nombre. No me acuerdo, hijo, porque hay 2 y no me acuerdo si es este o el otro, que se me olvidó fotografiar. No, pero ya vi que, que no dice más que el título. Y Tupten. Bueno, pues eso, servida Paula. Y a todos. Quien tenga interés en estudiar, pues ya está, tienen donde estudiar. Eso sí, más lo que se acumule. Pues ya está. Les agradezco mucho su interés, su atención, su entusiasmo, su paciencia. Y vamos a dedicar el mérito.